Hola, buenos días. Vamos a seguir con la unidad de diagonalización de una matriz. En esta ocasión vamos a presentar algunos ejemplos. Hay que tener aquí presente que los conceptos importantes para diagonalizar son valores y vectores propios y el teorema de diagonalización. Entonces, haciendo uso de esos dos conceptos, nosotros vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos que el sentido de diagonalizar está motivado por transformar la matriz asociada a la transformación lineal en una matriz diagonal. ¿Cómo hacer que esa matriz sea diagonal? Porque una matriz diagonal tiene tantos ceros, ¿no es cierto?, que hacen posible la manipulación de ella. Entonces está inspirado en esa motivación. Entonces, en la sesión anterior vimos el teorema de diagonalización. Vamos a recordar en qué consiste y qué significa, digamos, la multiplicidad del el polinomio característico. Entonces dice acá, sea A una matriz cuadrada y lambda 1 hasta lambda R, valores propios diferentes de la matriz A. Entonces estas afirmaciones son equivalentes. ¿Cuáles son equivalentes? Decir que A es diagonalizable, ¿no es cierto? Es lo mismo decir que el polinomio característico asociado a la matriz A está en los factores que siguen. X menos lambda 1. ¿Quién es lambda 1? El primer valor propio, ¿no es cierto?, de la matriz A. Y eso tiene este factor una potencia. Esta potencia se llama multiplicidad de ese valor propio. Entonces, cada factor donde aparece este valor propio, aquí x menos lambda 1 está elevado a m1, x menos lambda 2 elevado a m2, así hasta llegar a x menos lambda r elevado a mr. Entonces, estos exponentes de los factores se llaman multiplicidades. Entonces, la matriz es diagonalizable cuando la dimensión del kernel asociado al valor propio es igual a la multiplicidad donde se encuentra este lambda i. Si se cumple eso para todos los valores propios, donde dice aquí para todo, y de 1 hasta r se cumple que esa dimensión es igual a la multiplicidad, decimos que la matriz A, esta matriz A es diagonalizable. Y si es diagonalizable, quiere decir que la podemos convertir en una matriz diagonal. Y eso es lo que dice la observación aquí. La observación dice que si A es una matriz cuadrada y A es diagonalizable en R, entonces existe una matriz invertible que me convierte esta matriz A través de premultiplicar por P a la menos 1 y postmultiplicar por P en una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal es la que está formada por estos valores propios. Los valores propios son los que aparecen en la diagonal de esta matriz. ¿Cuántas veces aparecen? Tantos como me lo diga la multiplicidad. Si la multiplicidad es 2, quiere decir que este valor aparece 2 veces en esta diagonal. El resto es 0, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se dice que la matriz A es similar a una matriz diagonal, cuando pasa esto. Los detalles de cómo se calcula esto es lo que yo quiero ver en la sesión de hoy día. Cómo vemos en un ejemplo, un ejercicio concreto, que hay diagonalizable. Entonces, para eso vamos a pasar a esta matriz. Tenemos una matriz A. La pregunta es, ¿A es diagonalizable en reales? Si existe, en otras palabras, le dicen encuentre la matriz diagonal. Ya. Entonces, en la clase pasada dijimos que esto se hace por etapas. Y las etapas, cada una son bien trabajadas, ¿ya? Con harto detalle que explicar y es lo que vamos a hacer hoy día con paciencia. Entonces vamos con la primera etapa. Entonces tenemos una primera etapa. Tenemos una primera etapa. Una primera etapa que hay que calcular el polinomio característico. Hay que calcular el polinomio característico asociado a la matriz A. ¿No es cierto? El polinomio característico asociado a la matriz A. ¿Y cómo se calcula? Esto viene determinado por la teoría. Y se calcula X multiplicado por la matriz
identidad del orden correspondiente. Esta matriz es una matriz de orden 3 con coeficientes en R. Entonces la identidad es I, X por I menos 3, menos la matriz A. Entonces aquí tenemos que hacer algunas cuentas. Entonces X por la identidad me quedaría X, 0, 0, 0, X, 0, 0, 0X, ¿no es cierto? Menos por la matriz A. La matriz A está dada porque es la que queremos ver si diagonalizada. 2, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y a esto le calculamos el determinante. Primero hacemos la resta. Me queda X menos 2, 0 menos 0, 0 menos 0. Yo lo estoy haciendo por columnas la resta. Usted tendrá que seguir algún orden para ir haciendo la resta. 0 menos menos 1, 1. X menos 1. 0 menos 0. 0 menos 0. 0 menos 0. Y X menos 1. Aquí hay que detenerse un poco y mirar este determinante. Si usted mira este determinante, tenemos el determinante aquí de una matriz triangular superior. Entonces, ¿cómo calculábamos el determinante de una matriz triangular superior? El producto de los elementos de su diagonal principal. Vale decir que lo calculo multiplicando todos mis elementos de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque esta es una matriz triangular superior. Y su determinante se calcula multiplicando los elementos de esta diagonal. Entonces, esto me quedaría aquí, x menos 2 al cuadrado, x menos 2, ¿no es cierto?, por x menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo mi polinomio, ¿no es cierto? Entonces, este polinomio tenemos que, si me piden el polinomio, tengo que resolver, ¿no es cierto?, estos productos. Pero como yo voy a responder si es diagonalizable, y de acuerdo al teorema anterior, yo tengo aquí dos valores propios. Entonces aquí, ¿cómo se calculan los valores propios? Entonces los valores propios se hace el polinomio característico. Ahora usted hace el polinomio característico igual a 0. Entonces, cuando el polinomio característico es igual a 0, cuando x es igual a 2, o cuando x es igual a 1. Entonces, ¿quiénes son estos? X igual a 2 o x igual a 1 son los valores propios de A. Tengo dos valores propios. Entonces ahora voy a trabajar separadamente con cada uno de ellos, el 2 y el 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que habría que calcular ahora? Habría que calcular los kernels. Pero hay que prestar atención, ¿cuál es la multiplicidad de x menos 2? ¿Cuál es la multiplicidad de x menos 2? 1. Este tiene multiplicidad 1. Entonces, aquí, según la teoría, voy a borrar esta cuenta y voy a anotar que estos son los valores propios. Pero voy a anotarle sus multiplicidades. Entonces, ya quedamos que estos son los valores propios. Entonces, ya. ¿Cuáles son las multiplicidades? Vamos viendo cuáles son las multiplicidades ahí. Entonces, una manera de anotar que veníamos nosotros mirando. Entonces, aquí tengo
Vamos a anotarlo correctamente. Aquí. Entonces, los valores propios de A son 2 y 1. De multiplicidad M1. ¿Cuál es la multiplicidad? El exponente donde está el factor de este valor propio. No lo voy a poner porque usted va a creer que es 0. Aquí, ¿cuál es la multiplicidad que hay ahí? La multiplicidad que hay ahí es 1. Entonces la multiplicidad de este valor propio es 1. ¿Cuál es la multiplicidad de este valor propio que está en este factor? 2. Tiene exponente este factor 2. Y M2 igual a 2. Respectivamente, porque lo dice en orden. Respectivamente. Entonces ahora nos vamos a dar la tarea, en la pizarra que sigue, a buscar esos kernels. Y esa va a ser la segunda etapa. ¿Ya? ¿Cómo obtuvimos estos valores propios? Igualando el polinomio característico igual a 0. Entonces ahora vamos a calcular en la lámina que sigue, voy a borrar aquí, los espacios propios. Entonces nos vamos a ir aquí, voy aquí a recordar quién es la matriz, 2, 0, menos 1, ya. Entonces tenemos dos valores propios. Voy a comenzar aquí la tarea y voy a seguir en la pizarra que sigue. Entonces aquí viene ahora la segunda etapa. La segunda etapa, ¿cierto? La segunda etapa es calcular los espacios propios. Entonces vamos a ir por orden. Vamos a hacer el espacio propio con X, el espacio propio, y aquí lo voy a decir con X igual a 2, ¿cierto? Porque mis valores propios, que se llama eso espectro, el espectro de A estaba formado, ¿no es cierto?, por dos valores. Estaba formado por el 1, que tenía multiplicidad 1, y el 2, que tenía multiplicidad 2. Así se suele anotar eso de los valores propios, donde aparece el valor propio y su multiplicidad. Entonces me voy a ir primero, el 1. Anotemos el 1 primero. Lo teníamos anotado así nosotros aquí. El 1. Entonces vamos a empezar por el 1. ¿Y cómo está definido esto? Está definido por el kernel, ¿no es cierto?, de A menos 1 menos lambda por la identidad de orden 3. ¿Por qué 1? Porque ¿cómo se definía el kernel? El kernel se definía como A menos lambda veces la identidad. Pero acá el lambda, ¿no es cierto?, es 1. Lambda es 1, aquí el primer valor propio. Entonces aquí me va a quedar que es el kernel de una matriz. Entonces el kernel de A menos la identidad. Entonces, ¿cuánto daría A menos la identidad? Saquemos la cuenta. Pues sacando la cuenta, me queda aquí 2 menos 1, 1. El resto se mantiene igual. Después, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Esto 0, 0, 0. Y 1 menos 1, 0. ¿Cómo se define el kernel de una matriz? El kernel de una matriz se define como todos los X y Z pertenecientes a la matriz de 3 por 1, tal que esta matriz multiplicado por ese X y Z me da 0, 0, 0. Eso significa que aquí usted tiene que resolver, aquí tiene que resolver un sistema de ecuaciones, aquí un sistema de ecuaciones lineal homogéneo.
para resolver un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, nosotros hacíamos pivote en la matriz, ¿no es cierto? Y veíamos cuáles eran las variables dependientes y las variables independientes. Ya, entonces vamos a anotar nuestra matriz. Nuestra matriz es 1, 0, 0. ¿Qué es lo que eran los pivotes? Columnas de la identidad. Pero aquí tenemos el pivote listo, ¿no es cierto? Tenemos nuestro pivote listo. Y nuestro pivote listo, que lo vamos a considerar, es este. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos sin pivote? Tenemos la columna del I y la columna del Z. Por lo tanto, esas van a ser nuestras variables independientes. Entonces vamos a decir que I es igual a K, un número real, y el Z, otro parámetro, por ejemplo T, en los números reales. Y de aquí, con estos dos, por la primera ecuación, porque esto representa una ecuación homogénea, podemos obtener que X es igual a Y, pero Y vale K, así que X es igual a K. Esta es nuestra variable, estas son independientes. ¿Por qué? Porque puedo asociarle cualquier valor, y esta salió que es la variable dependiente. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con cada uno de esos valores que encontramos? Los reemplazamos aquí, ¿cierto? Los reemplazamos aquí. Por ejemplo, este I, lo va a reemplazar aquí usted, el Z lo va a reemplazar aquí, y el X lo va a reemplazar aquí. Y vamos a calcular este espacio propio. Entonces, vamos a ver quién es nuestro espacio propio. Entonces, el espacio propio B1. Después hay que hacer lo mismo con el otro. Estos mismos procedimientos que estamos haciendo con el valor propio 1, lo vamos a hacer con el valor propio 2. Entonces, ¿quién es este? Ese es X y Z. ¿Quién es X? Aquí X, K, el I es K, y el Z es T. Tal que K, T pertenecen a R. Entonces esto usted lo puede escribir como dos generadores. Uno que es en términos de K y otro en términos de T. Por lo tanto, esto le quedaría dos vectores. El vector, si hacemos con el K, 1, 1, 0, y con el T, 0, 0, 1. Los vectores propios son LI por la teoría. Por lo tanto, este espacio propio, o este kernel, ¿qué dimensión tiene? 2. Entonces aquí nosotros podemos decir que la dimensión del kernel de A menos I3 es igual a 2. ¿Ya? ¿Y coincide con su multiplicidad? ¿Coincide con su multiplicidad? ¿Coincide con su multiplicidad? Ya. Sigamos. Entonces aquí la dimensión era 2. Ya. Entonces tenemos que ver si coincide con su multiplicidad. Aquí me equivoqué de la multiplicidad yo, en traerlo para acá. Voy a arreglar algo que anoté aquí. Esta multiplicidad la anoté al revés. Me disculpan, y esta multiplicidad era 2. Si no tener problemas con las cuentas. Esta multiplicidad entonces era 2, ¿cierto? Y la multiplicidad de este era 1. Ya. Entonces vamos a dejar guardado esto para ocuparlo. ¿Ya? Vamos a dejar guardado esto, que la dimensión de A menos la identidad me dio 2. Y esta dimensión, vamos a ver si coincide con eso. ¿Coincide con su multiplicidad? Pareciera que sí, pero tenemos que ver del otro ahora, que tiene que cumplir para los dos. Entonces voy a borrar la pizarra y voy a seguir con esto. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro X. Vamos a hacerlo con el 2. Entonces vamos a calcular lo mismo.
el kernel de A menos 2 veces I3. Voy a anotar aquí que no se me olvide cuál era el espectro de la matriz A. El espectro de la matriz A son sus valores propios, que era el 1 y el 2, y sus multiplicidades, que las anotamos aquí abajo, que las voy a anotar ahora. Esta multiplicidad era 2 y esta era 1. Entonces vamos viendo quién es este kernel. El kernel es el kernel de A menos 2 veces I3. Entonces, 2 menos 2 nos daría tenemos que calcular esta matriz. Vea usted qué elementos le da esta matriz que queda aquí. Vamos a anotar la matriz. 2 menos 2, 0. Las otras columnas se mantienen igual. Menos 1. Después 1 menos 2, menos 1. 0 menos 2. Perdón, 0 menos 0, porque aquí no tiene elemento en la diagonal. 0 menos 0. 0 menos 0. Y aquí 1 menos 2, menos 1. Entonces, ¿cómo se define eso? Igual que como lo hicimos recién. ¿Quién es el kernel de una matriz? Son todos los x, y, z, pertenecientes a las matrices de 3 por 1, con coeficientes en R, tal que esta matriz, menos 1, menos 1, 0, no, aquí era 0. Multiplicado por este x, y, z, me da 0. Entonces, la misma idea anterior. Aquí tenemos que resolver, ¿no es cierto?, un sistema de ecuación lineal homogénea. Para eso, la matriz la analizamos y le vemos sus pivotes. Voy a anotar la matriz aquí. 0, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Ya. ¿Qué pivotes usted podría dejar aquí? ¿Qué pivotes podría dejar aquí? Podríamos dejar el pivote, la última columna, como columna de la identidad, ¿no es cierto? Podríamos dejar esto como columna de la identidad. Pero para que sea una columna de la identidad, este último valor tiene que ser 1. Entonces vamos a multiplicar la fila 3 por menos 1. ¿Qué nos queda? Nos queda 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, x 0, 0, 1. Bien, tenemos la última columna como columna de la identidad. Pero también podemos dejar como columna de la identidad la segunda. Entonces vamos a trabajar en dejar la segunda columna como columna de la identidad. Entonces, vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1. Entonces me queda 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Y ahora para hacer un 0 aquí, voy a multiplicar la fila 1 por 1 más la segunda. ¿Qué se obtiene? Obtengo 0, 1, 0. Obtengo 0, 0, 0. ¿No es cierto? Aquí sumé 0. Y la última fila. Entonces ahora, ¿cuántos pivotes tenemos?
tenemos dos pivotes. Por lo tanto, tengo una variable independiente que corresponde, esta columna corresponde a X. Entonces, X igual acá a R. El Y, como es una ecuación aquí, me queda que vale 0. Y el Z vale 0. Lo reemplazo en mi espacio propio B2. Entonces, eso sería el conjunto formado por X, pero X es K. Y y Z estarían valiendo 0. Tal que K es un número real. Y eso lo puedo escribir como el generado por 1, 0, 0. Entonces, este es un vector LI. Por lo tanto, la dimensión, aquí yo puedo concluir, que la dimensión del kernel de A menos 2 veces I3 es 1. Ahora tenemos calculados los dos kernels que necesitábamos para hacer uso del teorema. Entonces ahora vamos a escribir la respuesta. Vamos a escribir la respuesta de este ejemplo. Dice, la pregunta ¿es A diagonalizable en R? Entonces, para responder eso, voy a borrar la pizarra. Entonces, ahora se responde. Ahora vamos a responder. Dice, A es diagonalizable en R. Para que sea diagonalizable en R, para que A sea diagonalizable en R, la multiplicidad del lambda 1, ¿cuál era la multiplicidad del lambda 1? La multiplicidad del lambda 1 era 2. Entonces aquí teníamos los dos resultados. ¿Qué resultados tuvimos recién? Nosotros calculamos que el kernel de A menos 2 veces I3 obtuvimos que era el generado por 1, 0, 0. Esos fueron los cálculos que hicimos. Y también obtuvimos que el ker de A menos I3, que fue el primero que hicimos, era generado por dos vectores. Y esos dos vectores eran el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1. Por lo tanto, ahora tenemos, ¿y cuál era el espectro? ¿Cuáles eran los valores propios? Los valores propios que obtuvimos eran el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 tenían distintas multiplicidades. Si recordamos nuestros cálculos aquí, el polinomio característico, ¿qué nos dio el polinomio característico? Nos dio x menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Esos fue todos los cálculos que hemos hecho. Entonces, con base a estos tres cálculos que nosotros hicimos, vamos a responder. Entonces, tenemos aquí que las multiplicidades, ¿no es cierto? Tenemos que ver las multiplicidades. M1, nosotros dijimos que M1, que es la multiplicidad del valor propio 2, es 1, ¿no es cierto? Y la dimensión de este kernel de A ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí, x menos 1, aquí los tengo al revés. Aquí tengo un leve confusión. Espérense. Ya. Aquí este eran del 1. Ya. Nuestro
Anotemos los kernels. Aquí sí, ya. El kernel de A menos de esta, ahí sí. Esta multiplicidad es 1, ¿no es cierto? De este valor propio. Estamos analizando este caso. Ahí. Esta multiplicidad es 1, la de este valor propio, ¿no es cierto? Del x igual a 2. Para el x igual a 2, nosotros tenemos que su multiplicidad es 1 y su dimensión, ¿no es cierto? Y su dimensión, ¿cuánto es aquí? Es 1. Por lo tanto, eso coincide, está bien. Para el otro, para el M2, tenemos que, donde aparece el lambda aquí hicimos este trabajo para x igual a 1. Aquí lo hicimos para x igual a 2, este trabajo. Para x igual a 2, para x igual a 2 y x igual a 1, quiero anotar los valores propios, eso es lo que quiero hacer. Voy a anotar los valores propios. Aquí lo hicimos para el primer valor propio que era 2. Hicimos todo el trabajo, para el valor propio 1. Cuando hacemos el trabajo para el valor propio 1, tenemos que su multiplicidad es 2. Y tenemos que su dimensión del ker de A menos I3. ¿Cuánto dio esa dimensión de este kernel? Dio 2. Y coincide con su multiplicidad, son iguales. Coincide con su multiplicidad. Por lo tanto, tenemos que la matriz A es diagonalizable. ¿Por qué es diagonalizable? Porque su dimensión coincide con su multiplicidad, para ambos valores propios. Esto tiene que ser para todos los valores propios. Si alguna de estas cuentas no coincide, entonces la matriz no es diagonalizable. Ya. Tenemos que la matriz es diagonalizable. Pero ahora tenemos que decir cuál es la matriz P que convierte esto en una matriz diagonal. Entonces vamos a responder la segunda parte de la pregunta. Entonces es diagonalizable. Entonces si es diagonalizable, me dice que existe una matriz P. Entonces vamos a responder esta parte de la pregunta. Entonces, como A es diagonalizable, existe una matriz P, y esta matriz P está formada por los vectores propios. ¿Cuáles vectores propios? Esos que se traían del kernel. ¿Se acuerda que usted calculó 2 kernel? Ya. Vamos a anotar estos kernel. Me refiero a el kernel. Usted hizo este cálculo. Kernel de A menos I3. Y esto le dio, ¿no es cierto?, 2 vectores generadores. Los vamos a anotar aquí porque es importante estos resultados, cómo los vamos a considerar aquí para decir esta matriz P. Este fue un kernel. Y el otro kernel, que fue el kernel que obtuvimos el vector 1, 0, 0. Esos fueron los cálculos que hicimos. Y eso nos permitió decir cómo eran iguales a sus multiplicidades, que esto era diagonalizable. Por lo tanto, ahora va a existir una matriz P, y esa matriz P va a estar formada por estos vectores propios. Este vector propio y este vector propio. Entonces existe, aquí es muy importante cómo lo voy a anotar. Yo voy a anotar primero estos, ¿ya? Entonces, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y el último, que es 1, 0, 0. Entonces existe esa matriz P, que es una matriz P de orden 3 con coeficientes en R, tal que
P a la menos 1 por A y por P, me da una matriz diagonal. ¿Quién está formada esa matriz diagonal? Esta matriz diagonal, que la voy a poner aquí, estaba formada de esta manera. Este era un vector propio asociado al 2. Y esto eran los vectores propios asociados al valor propio. Estos estaban asociados al valor propio x igual a 1. Y esto asociado al valor propio x igual a 2. Por lo tanto, su matriz, el 1 se va a repetir 2 veces en la diagonal, porque tiene 2 valores propios asociados. Y este una vez. ¿Por qué? Porque tiene un vector propio asociado. Y el resto es 0. Entonces ahí se convirtió esto en una matriz diagonal, que era lo que usted quería. ¿Sí? Ya. Entonces aquí nos resultó que esta matriz era diagonalizable y convertimos esta matriz mediante esta relación en una matriz diagonal. Ya. Y ahí está todo lo que el ejercicio solicita. Vamos a pasar a otro ejercicio. A otra. Aquí está la resolución, si usted la quiere mirar con detalle lo que se hizo, usted puede mirar aquí con las cuentas, no está sacado el detalle, que fue lo que hicimos recién, de cómo obtuvimos cada uno de estos vectores propios y la respuesta a la pregunta que recién hicimos, ¿no es cierto? Que recién hicimos. Ya. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice CAT, una transformación lineal que tiene asociada esta matriz en las bases C y B, donde C es la base formada por estos tres vectores y B la base formada por estos tres vectores. Son bases ordenadas de R3. Su transformación va de R3 en R3. Entonces determine si la matriz asociada a la transformación, es diagonalizable. Y si lo es, encuentre la matriz P y la matriz D, ¿no es cierto?, que hacen que esto sea una matriz diagonal. Entonces vamos a recordar primero que tenemos etapas que hacer. Entonces nuestra primera etapa, ¿no es cierto? Nuestra primera etapa es calcular el polinomio característico. El polinomio característico, y a esta matriz la voy a llamar A. A esta matriz por cuentas la voy a llamar la matriz A. Entonces el polinomio característico asociado a la matriz A es x por y3 menos la matriz A. Ya. Eso me queda un determinante. ¿Cuál sería el determinante que queda? ¿Cómo quedaría el determinante al sacar esta cuenta donde esta es la matriz A? Entonces esto sería x0, 0, 0, x0, 0, 0x. Menos la matriz A. La matriz A es 1, 1, 2, 0, menos 1, 0, 2, 1, 1. Y este es el determinante ¿de qué matriz? La matriz x menos 1, 0 menos 1, 0 menos 2, después 0 menos 0, x menos menos 1, x más 1, 0 menos 0, pues 0 menos 2, 0 menos 1, x menos 1. Ahora miramos este determinante y vemos si lo podemos calcular por una fila o una columna que tenga suficientes ceros. Si usted mira el determinante, ve que la columna número 2 tiene 2 ceros. Por lo tanto, conviene calcular el determinante por esa fila, o sea, por esta columna, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que este determinante va a ser x más 1, ¿con qué signo positivo? Porque este es menos más menos.
Entonces, x más 1 por el determinante que queda de eliminar esa columna y esa fila. ¿Qué determinante queda? X menos 1, menos 2, x menos 1. Entonces, ¿qué determinante nos quedó aquí? Nos quedó x más 1 por x menos 1 al cuadrado, menos por menos más, menos 4. Entonces esto nos quedó, recuerda que necesitamos los factores, cuadrado de binomio, x cuadrado menos 2x, más 1 menos 4, menos 3. Y esto nos queda que es x más 1, y esto lo factorizamos, dos números que multiplicado me den 3 y sumado menos 2, x menos 3, x más 1. Entonces el polinomio característico de nuestra matriz A, si la llamé a esta matriz, es x más 1 al cuadrado por x menos 3. Entonces aquí nosotros podemos decir que los valores propios de esta cuenta aquí, de esta cuenta, podemos decir que los valores propios de la matriz A son, ¿cuáles aquí? Menos 1, y de aquí me da 3. Tengo que decir las multiplicidades ahora, ¿no es cierto? De multiplicidades ¿qué multiplicidad tiene este? El exponente de multiplicidad 2 y 1 respectivamente, ¿cierto? Respectivamente. Entonces tengo dos valores propios con multiplicidades 2 y 1 respectivamente. Entonces, después de esta primera etapa, la segunda etapa ahora es calcular los espacios propios, o sea, los kernel, vale decir, los vectores propios. Ya. Vamos entonces, ¿cuántos vamos a tener que hacer? ¿Cuántos espacios propios? Tantos como valores propios. Vamos a hacer primero con el menos 1, con este valor propio, y después con el 3. Vamos a borrar nuestra pizarra y seguir con la segunda etapa. Nuestra segunda etapa. Vamos a hacerlo con el x igual a menos 1. Ese vamos a hacer primero. Entonces vamos a calcular el espacio propio, ¿no es cierto? Vamos a hacer con este. El espacio propio asociado al menos 1. Entonces este es el kernel de A más y 3. ¿Por qué más y 3? Porque menos la identidad. Entonces es el kernel de ¿qué matriz? Ya. ¿Qué matriz nos quedaría ahí? Recordemos que esta es nuestra matriz A, la hemos llamado A. Esa es nuestra matriz A. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ya. A más la identidad. 1 más 1, 2. Los demás elementos de esta columna se mantienen igual. 0, menos 1 más 1, 0. Después, lo estamos haciendo A más y 3, el kernel de esto. Sería 2, 1, menos 1 más 1, 2. ¿Cómo se define este kernel? Este kernel se define que son todos los x, y, z, pertenecientes a la matriz de 3 por 1, con coeficientes en R, tal que mi matriz dos, 1, 2
por X, Y, Z es 0, 0, 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Y para ello tengo que pivotear esta matriz que aparece aquí. Ya. Consideremos la matriz. La matriz era 2, 1, 2, después 0, 0, 0, 2, 1, 2. Entonces voy a hacer algunos ceros. Por ejemplo, si usted se fija, la fila 1 y la fila 3 coinciden. Entonces voy a dejar solo... y con la fila 3 también coinciden. Entonces voy a dejar solo este pivote. Voy a dejar este pivote y voy a hacer 0 acá. Entonces vamos a hacer 0. Vamos a hacer 0 aquí. Y vamos a hacer 0 acá, apoyándonos de C1. Entonces, la fila 2 por menos 2 más la primera. Y la fila 2 por menos 2 más la tercera. ¿Qué obtenemos al hacer eso? ¿Qué se obtiene? Entonces, la fila 2 por menos 2. Entonces, aquí obtenemos 0. 0. Menos 2 más 2, 0. La fila 2 permanece igual. Y aquí obtenemos 0. 0. Menos 2 más 2, 0. Entonces, ¿cuántos pivotes tenemos? Tenemos un solo pivote, ¿no es cierto? Tenemos un solo pivote. Y el pivote va a ser este. Ya. Entonces, tenemos dos variables independientes. Y, esta columna representa el I, y la otra la Z, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a decir que I es igual a K, un número real. Y Z, T, un número real. ¿Y cuánto vale entonces X? Si usted calcula X, esto como es una ecuación, esta ecuación es X más 0i más Z igual a 0. Entonces Z, ¿cuánto vale T? Entonces X vale menos T. Entonces eso lo reemplazamos acá, lo reemplazamos aquí. Entonces, ¿qué obtenemos? Voy a borrar un poco este paréntesis aquí. Aquí. Lo reemplazamos aquí, lo reemplazamos, todo esto que obtuvimos lo reemplazamos aquí. Recuerdo que estamos calculando el espacio propio asociado al menos 1. Lo reemplazo aquí. ¿Cómo me queda entonces mi espacio propio asociado al menos 1? Dice que son los X, Y, Z, pero X vale menos T. El I vale K y el Z vale T. Tal que T, K son números reales. Aquí esto me permite escribirlo en dos generadores, uno en términos de T y el otro en términos de K. Entonces obtenemos aquí dos vectores generadores que son mis vectores propios. Entonces aquí, si factorizamos por T, me queda menos 1, 0, 1. Y el otro, factorizando por K, me queda 0, 1, 0. Como son vectores propios, los vectores propios son LI. Estos son LI por teoría, ¿ya? Son LI. Por lo tanto, se cumple que la dimensión, ¿no es cierto?, de este espacio propio, ¿cuánto es? 2. Entonces vamos a anotar aquí la respuesta de esta segunda etapa. Entonces con este cálculo que acabamos de hacer, me decía a mí que el kernel de A más I3 es el generado por dos vectores. ¿Qué vectores nos dio? Menos 1, 0, 1, que fue el cálculo reciente. 0, 1, 0. Entonces aquí tenemos que se cumple entonces para este
que la dimensión de este kernel de A más I3 es igual a 2 y se cumple que es igual a la multiplicidad 1 que nosotros habíamos dicho. La multiplicidad de M1 era 2, entonces se cumple. Se cumple para esto. Ya, nos queda ahora todo el trabajo con el otro vector propio, ¿no es cierto? No, con el otro valor propio. Y el otro valor propio, ¿no es cierto?, era el número 3. Ya, vamos haciendo el otro cálculo ahora. Vamos a ahorrar la pizarra y seguimos ahora con x igual a 3. Tenemos que calcular entonces nuestro kernel. Entonces la vamos a llamar B3, el espacio propio asociado al valor propio 3. Entonces esto está definido por el kernel de A menos 3 veces la identidad. Y este es el kernel ¿de qué matriz? 1, menos 3, menos 2. Lo demás se mantiene igual. 0, menos 1, menos 3, menos 4. 0, 2, 1, 1, menos 3, menos 2. ¿Cómo se define eso? Igual, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que para definir el kernel tenemos que hacer, ¿no es cierto?, pivotes en la matriz. Y hacemos pivotes en nuestra matriz. Y resolvemos, ¿no es cierto?, lo que vamos a resolver aquí es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos para calcular este kernel. ¿No es cierto? La experiencia nos dice que tenemos que nosotros calcular ese sistema de ecuaciones lineal homogéneo, calcular su solución. Entonces vamos a hacer pivote inmediatamente en la matriz. Lo voy a anotar con otro color. ¿Sí? Entonces vamos a hacer pivotes en esta matriz. Menos 2, 1, 2, 0, menos 4, 0, 2, 1, 2. Vamos a hacer algunos ceros. Si miramos la matriz, ¿dónde conviene hacer ceros? Podemos hacer ceros aprovechándonos de este 1 que está aquí. Si observamos la matriz, tenemos un 1 aquí que lo vamos a utilizar para hacer pivotes. Entonces vamos a hacer un 0 acá. Vamos a hacer un 0 aquí. Y vamos a hacer un 0 acá, ocupando donde C1. Entonces vamos a hacer ¿qué operación elemental? La fila 2 por 2 más la primera. Y para hacer el 0 abajo, la fila 2 por menos 2 más la tercera. ¿Cómo queda nuestra matriz? 2 menos 2, 0. Menos 8 más 0, menos 8. 2 más 2, 4. La segunda fila permanece igual. No. 1. Menos 4, 1. Ya. Multiplicamos la fila 2 por menos 2 más la tercera. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 4, 8. Menos 2. Menos 2. Y aquí, me faltó el signo aquí. Menos 2. Con menos 2 aquí entonces sería menos 4. Si observamos esta matriz, ya tengo un pivote. La primera columna ya tengo pivote. Ahora voy a hacer pivote en otras columnas. ¿Cómo hacemos pivotes en otras columnas? Por ejemplo, puedo hacer 0 toda la primera fila o la última fila. Voy a hacer 0 la primera fila, porque la primera fila con la última coinciden. Entonces voy a multiplicar la fila 3 por 1 más la primera. Voy a dejar todos los ceros en la primera fila.
Entonces aquí si lo sumamos, 0, 0, 0. La segunda fila permanece igual. Ya. Puedo multiplicar la fila 3 por un cuarto, ¿no es cierto? Voy a multiplicar la fila 3 por un cuarto. Y eso me va a quedar 0, 0, 0, 0, menos 4, 1. Y la última fila, 0, 2, menos 1. Si miramos aquí, ¿no es cierto? Puedo hacer yo algún pivote. Ah, aquí puse un 0 y era 1. Goma. 1. Ya. Entonces aquí nosotros podemos ayudarnos, ¿no es cierto?, a hacer algunas cuentas. Puedo hacer aquí algo con este y este, ¿no es cierto? Aquí 2 por 2 son 4, entonces aquí podría yo hacer algunas cuentas o algunos ceros. ¿No es cierto? Ya, hagamos eso. Aquí me faltó un signo, menos 4. Ya. Entonces voy a hacer aquí un 0. Entonces, ¿por cuánto multiplico la fila 3? Por 2. Entonces voy a multiplicar la fila 3 por 2 y la voy a sumar a la segunda. Entonces me queda 0, 0, 0. La fila 3 la multiplico por 2. 0 más 1, 1. Más 4 menos 4, 0. Aquí se me va a cambiar un poco, ¿no es cierto? Porque tengo 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Y la última sigue igual. Ya. Entonces ahora puedo obtener aquí un pivote, ¿no es cierto? Pero tengo que multiplicar esta fila por un medio. Entonces la fila 3 por un medio. Y obtenemos otro pivote ahí. ¿Qué son pivotes? Columnas de la identidad. Y aquí sí me quedaría menos un medio. Ya no puedo obtener más pivotes, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo dos pivotes. Este pivote y este otro pivote. Entonces, ¿cuántas variables independientes tengo? Una. ¿Cuál? Z. Entonces voy a decir que K es igual, al revés, Z igual a K. Entonces vamos a decir que Z es igual a K. Un número real. Entonces, ¿cuánto vale X? X, recordemos que esta es una ecuación, nos queda X más 0i menos Z igual a 0. Pero Z vale K. Entonces X es igual a K. ¿Cuánto vale Y? Calculamos de aquí, vale menos un medio Z. O sea, X es igual a un medio Z. O sea, un medio K. ¿Qué hacemos con esto? Los reemplazamos. Entonces, estos valores los vamos a reemplazar en nuestra definición de kernel. Entonces, yo voy a borrar aquí y me voy a quedar con la definición de kernel. Ya. Go. Entonces, borramos, ¿no es cierto? Borramos. Y vamos a ocupar la pizarra en ocupar estos cálculos que acabamos de realizar. Ya. Entonces, ¿cómo se define el kernel de esta matriz? El kernel de esta matriz se define como los x, y, z. Voy a dar aquí. Soy el kernel de esto. Se definen los x, y, z
de la matriz de 3 por 1 con coeficientes en R, tal que mi matriz aquí se me fue un número, pero aquí nuestro número era 0. Por x, y, z igual a 0, 0, 0. Con estos valores que obtuvimos, los reemplazamos aquí. Vamos a reemplazar. Y esto quiere decir que el x, ¿cuánto vale el x? K. El y vale un medio K. Y el z vale K. Tal que K pertenece a los reales. Si esto usted lo factoriza por K medio, obtiene que esto es el generado por 2, 1, 2. Por lo tanto, el espacio propio asociado al 3 me dio eso. Vamos a responder entonces. Este vector es el i porque es uno solo y no es el nulo. Ya, entonces ahora, ¿existe coincidencia entre la dimensión de este kernel y su multiplicidad? Vamos a borrar aquí y vamos a responder. Esto lo vamos a utilizar. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la dimensión del kernel de A menos 3 veces la identidad, ¿no es cierto? Voy a borrar un poco esta pizarra. Eso. Esta dimensión me dio 1. ¿Y cuál era la multiplicidad del 1? Y coinciden con M2, que es la multiplicidad. Por lo tanto, como hay dos coincidencias, para el valor propio 1 y para el valor propio 3 se tiene que su dimensión coincide, la dimensión de los kernels coincide con la multiplicidad respectiva, tenemos que la matriz es diagonalizable. Vamos a borrar todo y vamos a concluir. Ya, entonces, ¿qué tenemos como conclusión aquí? Entonces aquí se cumple. Entonces aquí se cumple que la dimensión del kernel de A menos 3 veces la identidad es igual a 1 y es igual a M2, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijimos ahí en el sector de abajo. Esto prueba, como se cumplió para el 1 y para el 3, esto prueba, o sea, para el menos 1, ¿no es cierto? Esto se cumplió para los dos valores del espectro, ¿no es cierto? Porque el espectro de A era menos 1 y 3. Esto se cumplió para el menos 1 y el 3. El menos 1 tenía multiplicidad 2 y el 3 tenía multiplicidad 1. Se cumplió para los dos. Entonces, esto prueba que la matriz A, esta matriz que la llamamos A, es diagonalizable en R, y esto tiene apellido. Es diagonalizable en los números reales, ¿no es cierto? Porque ahí están los parámetros. Y nos falta responder esta otra parte, dice, si lo es, encuentre P y D, P invertible y D diagonal, que cumplan esa relación. Entonces, ¿quién es P? ¿Quién tendría que ser P? P tendría que ser la matriz formada, ¿no es cierto?, por los vectores propios. ¿Y cuáles eran los vectores propios? Primero los vectores propios asociados al menos 1. Esos fueron menos 1, 0 y 1 en los cálculos que hicimos recién. Y el otro vector, y este que hicimos recién, ¿no es cierto?, voy a dar con otro color, ese era el vector 2, 1, 0.
Entonces esta matriz se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple que P es invertible. ¿Por qué es invertible? Porque usted calcula este determinante, le da distinto de 0, mire, pruébelo, ¿no es cierto? Le da aquí menos 2, ¿no es cierto? P es invertible. Y se cumple la relación que andamos buscando. Y que P a la menos 1 por A y por P es igual a la matriz diagonal. ¿Y quién es esta matriz diagonal? Esta matriz diagonal es formada, ¿no es cierto?, por los valores propios. Estos dos vectores provienen del valor propio menos 1, ¿no es cierto? Entonces el menos 1 aparece dos veces en la diagonal. Voy a hacer con otro color para que me quede claro aquí con verde y también naranja. Entonces, ¿quién es la matriz D? La matriz D es, ¿cuántas veces estaba repetido por multiplicidad este valor propio menos 1? Aquí 2. Entonces este valor propio aparece dos veces en la diagonal. Este valor propio dice que dos veces en la diagonal. Y el otro, el 3, tiene multiplicidad 1. Así eso quiere decir que en la diagonal aparece repetido una sola vez. Y el resto es 0. Porque es una matriz diagonal. ¿Cierto? Y eso era lo que solicitaba el problema. Ya. Es importante notar que la matriz P es invertible. ¿Por qué la matriz P es invertible? Porque su determinante de P, ¿no es cierto?, es distinto de 0. Usted lo puede calcular y ver que no es 0. ¿Ya? Por eso es invertible la matriz P. Bueno, con esto hemos terminado los dos ejercicios de la sesión de hoy día y vamos a seguir en las otras sesiones haciendo repasos de transformaciones lineales y diagonalización de matrices. Lo espero en la próxima sesión.